Bueno, continúo con el video que estaba grabando, en el cual hablaba de lo que yo he vivido desde que nací, desde 1954 hasta este año 2025 en México. Entonces estaba mencionando que afortunadamente yo nací después de que había acabado la Segunda Guerra Mundial, no tuve que sufrir eso, y todos los cambios que hubo en el mundo, pero México, desde que yo nací hasta hace poco, era un país considerado pacífico, en progreso, un buen país, con libertades. Inclusive el presidente López Portillo en 1982 logró que México fuera la novena economía mejor del mundo, México. Luego no pudo con las competencias del petróleo árabe y pues ya no salió de ese octavo lugar, de ese noveno lugar, y se mantuvo bien. México con el PRI fue un país en paz, en progreso, con legalidad, instituciones. El PRI apoyó mucho al campo, un buen país, con mucha paz. Había conflictos ocasionales, o sea, de algunos sectores, pero propiamente el único conflicto un poco mayor fue la de que sucedió en Tlatelolco en 1968, cuando un grupo de estudiantes con ideas comunistas pues estaban ahí rebelándose y hubo un problema ahí. Pero fue el único problema que ha tenido México hasta el año 2017, 2018. Otros detalles, porque pues que siempre en todos los países hay algunos problemas, ¿no? Pero ninguno importante, así grave. Bueno, entonces yo nací, viví en este país, ya mencioné, yo estudié psicología, luego antropología, etnología, inicié una maestría en sociología, tengo escritos muchos libros, fundé un sistema, el CISATU, un sistema SAT universal, desarrollo espiritual, que hice una teoría muy importante, la teoría transicionista. Tengo escritos muchos libros y viví en ese tiempo. Ahora he vivido en este tiempo y estaba mencionando que cómo empezó a surgir en México el obradorismo. Ya mencioné en el video anterior cómo Obrador, pues un historial conflictivo, asesinó a su hermano cuando él estaba en la pubertad, fue un pésimo estudiante, tardó 14 años en terminar su carrera, se dicen que plagió su tesis. Ya trabajando antes de ser político, trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar, era corrupto. Se casó con una mujer y luego andaba con otra y luego con otra. Ya viejo, hace unos pocos años embarazó a una mujer joven a la que le dio un hueso, por supuesto, o sea, un puesto político. Y vi que era el hombre más conflictivo que ha tenido, yo creo que la humanidad, porque López Obrador toda su vida ha generado conflictos. Otros presidentes tienen conflictos en ciertos momentos y ante ciertas circunstancias, pero Obrador no. Obrador toda su vida pública, seguramente personal también, toda su vida pública ha sido terriblemente conflictivo, ofensivo. Se hizo famoso por la cantidad de insultos que hacía a
Fox dijo, bueno, les puso apodos a presidentes, Chachalaca, Borolas, Canallín, ñoños, fifís, vendepatrias, machuchones, sopilotes, matraqueros. Bueno, un hombre que de su boca nada más sale veneno. Entonces, ese historial de Obrador llamó la atención, pero tiene una habilidad, lo hace como chistoso. Tengo un amigo, era mi amigo porque se idiotizó siguiendo a Obrador, que decía, el Borolas, jajaja, así le decía Obrador a Felipe Calderón. Digo, qué vulgar, ¿no? Yo no he visto que un presidente le ponga apodos a otros presidentes. Es una vulgaridad. Bueno, entonces esa fue la historial que yo vi que Obrador traía. Estudió ciencias políticas, sus inicios en la política, en el PRI, no pudo ganar la candidatura a la gubernatura de Tabasco y creó conflictos, argumentó un fraude. Luego se salió del PRI, se metió al FDN, anterior PRD, y ahí logró la candidatura a la gubernatura de Tabasco, perdió con el PRI, volvió a argumentar fraude, creó muchos problemas, mandó quemar pozos petroleros, un problema a no pagar impuestos. Luego ya se vino a la Ciudad de México, fue presidente del partido ya del PRD, compitió para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ilegalmente, no fue legal. ¿Por qué? Porque él no tenía el requisito de 5 años de residencia y ciudadanía en la Ciudad de México, y sin embargo compitió con esa inmoralidad, logró la candidatura, obtuvo más votos que Santiago Krill y fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y ya dije, como jefe de gobierno de la Ciudad de México fue ya considerado como si fuera uno de los 32 estados. Obrador fue el peor gobernante, por decirlo así, de los 32. La Ciudad de México fue primer lugar en delincuencia, con Obrador fue primer lugar en corrupción, fue primer lugar en opacidad, fue un primer lugar en endeudamiento, un endeudamiento brutal que le dejó a la Ciudad de México. Fue el primer lugar en opacidad, o sea, todo en oscurito. Aumentó la ambulantaje al 400%, fue un gran represor, conflictivo. Los casos de corrupción son muchísimos, como saqueos para hacer el segundo piso del periférico y todo. Bueno, además ahuyentó a la empresa privada por sus ideas de odio y de comunistoides. Destruyó a México, a la Ciudad de México, pero con su habilidad que tiene ya como un hábil político manipulador, pues hacía consultas ciudadanas que nada más las hacía cuando le convenía, cuando sabía que le iban a dar el voto, iban a opinar a favor de él. Cuando sabía que no, pues ni las hacía. Eso no vale. Instauró una conferencia matutina diaria de lunes a viernes, que es muy cara, pero lo hizo para tener el medio para engañar a la gente. Y sus pésimos resultados los tapaba con una conferencia matutina donde decía puras mentiras y hablaba mal siempre de los demás, y de él hablaba bien. Empezó a dar la pensión a viejitos, que no la inventó él, se inventó casi 100 años después. Casi 100 años antes, en 1919 en Uruguay, ya se aplica en muchos países y la aplicó Obrador en la Ciudad de México. Y le sacó un jugo enorme a esa acción de darle dinero a los viejitos, que todos aprobamos esa acción. Pero el que la puso en todo el país, en los otros 31 estados, fue Vicente Fox. Obrador la puso en la Ciudad de México, pero Fox la puso en los otros 31 estados restantes del PAN. Y ya mencioné que lo desaforaron por violar la ley, desacatar un orden judicial 4 veces, y expliqué cómo.
los desaforaron los diputados, no fue Vicente Fox. Fox, al revés de lo que dice Obrador, con gran nobleza lo indultó, digamos, hizo que se olvidara del caso, participó en las elecciones. Antes había, bueno, participó en las elecciones, perdió con Felipe Calderón y argumentó fraude. No hubo ningún fraude. Calderón le ganó por muy poco margen, o sea, por menos de un punto porcentual, que fueron como 247,000 votos, más o menos, más que tuvo Calderón sobre Obrador. Pero Obrador, pues, argumentó fraude y nunca lo demostró. Y ahí pueden ver un video que hice de todo lo que demuestra que no hubo ningún fraude. Pero sí, Obrador lo que hizo fue crear problemas y se autonombró presidente de México como un loco, ya no como un delincuente, sino como un loco. Bueno, finalmente creó problemas, bloqueos, hizo que muchos perdieran sus trabajos por los bloqueos en la avenida Reforma de la Ciudad de México. Y bueno, ya después, ya que no estaba había sido financiado por las bandas de la delincuencia para la campaña del 2006, ya lo dijo Mayo Zambada. Bueno, perdió Obrador y siempre generó conflictos y todo, y sigue diciendo a la fecha que le hicieron fraude como un loco, no demuestra nada, pero mañosamente saca algunas cositas y las pone como muestras, no son ninguna muestra de fraude. Bueno, entonces ya no siendo candidato a la presidencia, pero sí en el PRD, ya tenía popularidad Obrador, era de lo peor, traicionó a su partido, al PRD, traicionó al PRD en una elección para jefa delegacional de Iztapalapa, hizo que votaran por una persona del partido del PT, por alguien que ni sabía quién era, que le preguntó, ¿cómo te llamas, Juanito? Voten por Juanito. Total, ganó Juanito. Ya que ganó, pues le quitó el triunfo a Juanito y se lo dio a Clara Brugada. Pues Clara Brugada, esa que es actualmente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues es una ladrona, una corruptísima. Bueno, hizo campaña para el 2012, no ganó, volvió a argumentar fraude. Siempre estaba criticando y atacando al gobierno de Felipe Calderón, luego al de Peña Nieto. Y cuando ya iba a competir para la elección para presidente para el 2018, pues hizo una campaña de muchos años, enorme, mucho tiempo antes de tiempos de campaña. Campaña para la presidencia. Me acuerdo de un famoso video que hizo, que hablaba de que el PRI daba frijol con gorgojo, hasta se hizo famoso ese del frijol con gorgojo que daba el PRI. Y era evidente una campaña, con eso ya había violado la ley electoral. Después ya en la campaña para la presidencia, bueno, después de que ya la estaba iniciando ilegalmente, fue financiado por las bandas del crimen organizado, ya lo dijo el Mayo Zambada, ya lo han dicho muchos. Desviaba fondos del erario público para su campaña, pedía dinero a todos lados. Y con una campaña de guerra sucia, no sé cómo influenció en el IFE, en el INE, para que el INE, todos los spots de Obrador donde agredían, y del PT donde agredían al PAN y al PRI horriblemente, pues los ponían. Pero cuando había un spot del PRI o del PAN que criticaba a Obrador, lo quitaban, porque decían que era guerra sucia. Porque en el INE se formó una comisión para decir que era guerra sucia y que no era guerra sucia, de lo más tramposa, con el tal Ciro Murayama,
que después sufrió las consecuencias de haber hecho el fraude para que ganara Obrador. Después atacó a Ciro Murayama. Bueno, fue un fraude espantoso. Claro, hizo con dinero de las bandas del crimen, todo eso hizo una gran farsa y obtuvo la votación a favor. Pero bueno, ganó con el 53% de la votación y los obradoristas decían que cómo había ganado como la mejor elección. No, de 26 hasta el momento que ganó Obrador, los 26 presidentes que habían ganado por voto popular y por la elección en las urnas, Obrador ocupaba el lugar 19 de 26, o sea, era de los peores. Pero no, ¿cómo? Nadie había ganado con tanto. No, sí, habían ganado con mucho más. Bueno, se hizo presidente de México, pero ¿cómo llegó a ser presidente? Con una campaña, verdaderamente una guerra sucia, asquerosa. Habló y habló de que iba a acabar con la corrupción que había en el PRI y en el PAN, pero una campaña intensísima de la corrupción del PRI y del PAN, que iba a acabar con ella, que porque la corrupción se barría como las escaleras de arriba para abajo, y que con dinero que iba a quitarle a la corrupción iba a hacer muchas cosas. Bueno, con esa mentira, con ese fraude electoral que él sí hizo, pues ya ganó la presidencia. No fue el presidente que ganó con más votación, fue de los que ganaron con menos votación, y a su movimiento le puso la cuarta transformación, queriéndose comparar a Hidalgo, que decía que la primera transformación era la independencia, queriéndose comparar a Juárez, que era la reforma, queriéndose comparar a Zapata, que era la revolución, y que esta era la cuarta transformación. Pues está muy equivocado. En México no ha habido 4 transformaciones. En mi curso que yo doy de Historia de México, véanlo, en México ha habido 62 transformaciones. O sea, etapas importantes de México donde cambian las cosas. No cuando de un presidente a otro, no es transformación, es cuando el cambio es significativo. Y ha habido 62, y lo estoy demostrando. Entonces la transformación de López Obrador fue la 62 transformación, no la cuarta transformación. Y está muy lejos de ser un héroe, más bien es un asesino y corrupto y de lo peor. Bueno, llegó a la presidencia, pero Obrador es un hombre enfermo mental. Uno dice, bueno, usó esto de la corrupción para llegar a la presidencia, ok, ya ganó. Pues ¿qué es lo que se espera? Pues que ya olvide el asunto, ¿no? Siguió durante 6 años acusando de corrupción al PRI y al PAN, y a todos, ya con una forma enfermiza, una forma maligna. Ya había ganado, y se puso a perseguir a expresidentes usando la ley que él usaba, que era la ley a su modo, una ley ilegal, diciendo que él no se basa en la ley, se basa en la justicia. Pues es muy estúpido, no sabe que la justicia se transforma en ley, en legalidad, basado en el derecho. Bueno, si es una justicia como la de Morena, que es pura porquería, pues no, ¿verdad? Pero la ley es la consumación de la justicia. Pero él hacía esos comentarios idiotas, ¿no? De loco. Bueno, llegó a la presidencia haciendo una cacería de brujas, queriendo perjudicar a todos los del PRI, del PAN anteriores. A eso se dedicó sus primeros meses, y más bien todo su sexenio, a perseguir a
con el Santiago Nieto, un maldito corrupto de la, ¿cómo le llaman?, de instancia judicial final, algo así, a perseguirlos. Y ya dijo, bueno, a un presidente le toca aplicar la ley y cumplir la ley en su sexenio, en su gobierno. Ya, no, ya secciones anteriores ya no le corresponde. No, pero él, a todo su gabinete y a todo su gobierno, que fue el que se puso a violar la ley todos los días, a todas horas, con una gran corrupción, se hizo el tonto, se hizo guaje, no hizo nada. Siempre dijo que no cometían las violaciones a la ley, que cometían descaradamente, y se dedicó a aplicar la ley en gobiernos anteriores, como un maldito loco. Bueno, y empezó a gastar el dinero en pura maldita venganza de enfermo mental. Hizo un gastadero para hacer una consulta a los ciudadanos para ver si le aplicaban la ley a los expresidentes. Y todo el mundo decía, bueno, no se le debe de consultar al pueblo si se le aplica la ley o no a la gente, se le aplique ya, no es una cosa política. Pues Obrador todo lo politizó. Y en el gobierno de Obrador todo fue política, pura politiquería y porquería. La ciencia, la medicina, la educación, la ingeniería, todo desapareció. La mente de este loco enfermo mental Obrador todo lo politizó. Y si ustedes saben, cuando lo económico se politiza, cuando no se separa lo económico de lo político, todo es un fracaso económico. Porque la política, si se mete en la economía, ya no es economía, entonces todo es un fracaso. ¿Y qué fue lo que pasó? Además de esto que digo, en el primer año de gobierno de López Obrador, la economía de México se cayó brutalmente. Peña Nieto lo había dejado en el PIB, Producto Interno Bruto, al 2.4, y de Peña Nieto para atrás todos los anteriores habían tenido del 2 para arriba por ciento del PIB. Llegó Obrador y en su primer año, con las políticas que hizo, se fue al 0%. En el primer año ya era el peor sexenio en economía de más de 40 años. Y yo diría que de toda la historia de México, porque anteriormente eran otras condiciones. Ya en el primer año. Pero vamos a ver qué empezó a hacer Obrador. Lo primero que hizo, Obrador hizo un plan, no de gobierno, hizo un plan de idiotización. ¿Qué quiere decir? Un plan para idiotizar a la gente, para que siempre lo apoyaran, para que votaran por él y sus secuaces y arrastrados, como prioridad, un plan de idiotización, de engaño, de saqueo, de corrupción. ¿En qué consistió? Primero, volver a poner su conferencia matutina diaria de lunes a viernes durante 6 años. Ahí era el punto central para esa campaña de idiotización al pueblo. Segundo, en su plan de idiotización, decir siempre mentiras. Tercero, negar siempre sus errores. Cuarto, culpar siempre a gobiernos anteriores o a otros de sus errores que iba y que empezó a tener. Todo lo que pasara mal, después de negarlo, después de minimizarlo, y si no podía ni negarlo ni minimizarlo, de todo modo lo hacía, echarle la culpa a otros que no tenían la culpa ya. Pero primer punto era, en su
plan de idiotización, su programa de idiotización del pueblo, una conferencia matutina, diaria, bueno, de lunes a viernes durante 6 años. Un abuso de autoridad. 3. Un decir mentiras todos los días. SPIN, una agencia que investiga la realidad de los gobiernos, demostró que López Obrador, más del 90% que decía y que dijo siempre, fue mentira, comprobado. Obrador, como es un enfermo mental, no le importó. Que digan de mí lo quieran, él seguía mintiendo. Y fueron mentiras hasta ridículas. Por ejemplo, vamos a algunas de ellas. Cuando Obrador no era presidente y era oposición, decía, aquel gobierno que no crezca al 4% del PIB va a ser un fracaso. Y decía Obrador, yo, Obrador, voy a hacer que cuando sea presidente que crezca la economía al 6%. Porque el que no crece al 4% es un fracaso. Yo lo voy a llevar al 6%. Y lo dijo, está grabado, del PIB, Producto Interno Bruto. ¿Qué pasó en su primer año de gobierno de López Obrador? En el primer año, del 2.4 que lo dejó Peña Nieto, la tiró al 0%. O sea, el PIB demostró que era ya el peor de todos. ¿Y qué dijo Obrador cuando decían que el PIB estaba al 0%? ¿Saben qué dijo? Que el PIB no importaba. Cuando era el argumento de él para agredir a todos los presidentes otros. Que el PIB no importaba. Que esa medida no importaba, que lo que importaba era la economía legal, la economía justa. Entonces, vean la inmoralidad de un tipejo como Obrador, que se desea moral, con esa mentira tan brutal. ¿Qué otra cosa dijo? Cuando era oposición, que se quejaba de que Calderón tenía al ejército apoyando en la lucha contra los delincuentes, que Felipe Calderón sí combatió eficientemente a las bandas del crimen organizado y arrestó a todas las cabecillas de las bandas del crimen, redujo la delincuencia y las bandas del crimen a menos de la tercera parte, las disminuyó, casi las desapareció, con un éxito total. Y hubo muertos, pero eran muertos del gobierno, de los militares y policías contra los delincuentes. Pero el gobierno de Felipe Calderón no llegó ni a los 90,000 muertos de homicidios en su sexenio, y López Obrador llevó a México a tener 208,000 homicidios, los duplicó. Pero para Obrador eso ya no era un baño de sangre, pero decía que Felipe Calderón había hecho un baño de sangre terrible. Bueno, y que él iba a quitar al ejército de las calles para meterlo al cuartel, que porque tener al ejército al mando en la ciudad era una dictadura, y que iba a quitar al ejército, de ahí lo iba a meter al ejército. ¿Qué fue cuando Obrador llegó a la presidencia? No lo sacó de las calles y lo metió al ejército, lo sacó más y lo puso completamente en las calles. Y le dijeron, pues usted, él y todos sus arrastrados, como, bueno, Mario Delgado y toda la bola de idiotas obradoristas, tenían carteles como la Citlali y así decían que esa era una dictadura, y que ese Obrador no sacó al ejército de las calles, lo empoderó. ¿Y saben qué dijo? Que revaloró la situación. Vean la inmoralidad antipejo. Bueno, es mucho lo que hay que decir de Obrador, porque se decía desde que era aspirante a la presidencia en el 2006, por lo que había hecho, por los conflictos que le generaba, que era un peligro para México.
porque él generaba siempre odio y conflicto y destruía todo. Y se confirmó. Cuando llegó a la presidencia fue el gran peligro consumado para México. Bueno, ¿qué fue lo primero que hizo? Obrador, ya como presidente de México, puso a 32 superdelegados, ¿qué quiere decir? A un lado de cada gobernador del país. Era su estrategia dictatorial para robarse todo. ¿Qué quiere decir? Que iba a empoderar a Morena y a él, a Obrador, con esos superdelegados junto al gobernador de cada estado. Porque esos iban a hacer una campaña para someter a los gobernadores de los estados para robarse las elecciones a favor de Morena. Y lo logró. Bueno, ese era la primera acto dictatorial, porque ahí se convertía en un sistema centralista, ya no iba a ser federal. ¿Y qué fue de las primeras cosas que hizo? Argumentando la gran corrupción de México, que no había. Había casos de corrupción, pero mínimos a comparación de la corrupción tan brutal que tiene el Obrador y su gobierno. Bueno, empezó con el mentado huachicoleo, que iba a acabar con el huachicoleo, que porque era un robo de la gente. Pero cuando él era oposición y combatía en el huachicoleo gobiernos anteriores, ¿qué decía? Que los huachicoleros no tenían que ser arrestados ni nada, porque era pueblo, era gente pobre que de alguna forma tenía que vivir, o sea, robándose la gasolina. Lo decía, todo está grabado, lo dijo. ¿Qué pasó cuando él llegó a la presidencia? Combatió el huachicoleo, según esto, y cerró los ductos de gasolina y de petróleo y las gasolineras más de un mes, creando un enorme perjuicio, perjudicando a México enormemente. Yo me acuerdo que no había gasolina para el carro y había filas que desde las 2 de la mañana se formaban para llegar a la gasolinera como 4 horas después para que le sirvieran quién sabe cuántos pocos litros de gasolina. Fue una cosa espantosísima. Aquí todos andábamos viendo cómo le hacíamos. Bueno, porque cerró los ductos. ¿Y saben qué? El gobierno de Obrador, después de 6 años, multiplicó el huachicoleo. Pero al máximo, el huachicoleo se disparó, se hizo de lo peor. ¿Y saben quién era el jefe del huachicoleo ahora? Su primo, al que puso de secretario de Gobernación, a Adán Augusto López. O sea, no combatió el huachicoleo, finalmente lo incrementó y lo hizo más corrupto y puso a su mismo primo. Así es. Pero el primer mes que hubo un gran desabasto de gasolina y petróleo, la gente tenía grandes problemas, creó una gran crisis económica en México. ¿Saben por qué? Porque se negaba a comprarle el petróleo a una cantidad de buques que estaban esperando en el Golfo de México entregar el petróleo a México. No lo compró. O sea, supuestamente al bloquear los ductos tenía que comprar el petróleo, pues no lo compró. Una robadera espantosa, con ya sus conflictos que tenía con otros países. Y luego, ¿qué hizo? Después de que volvió a reabrir los ductos, ¿saben qué hizo? Compró quién sabe cuántas pipas, cientos de pipas, para distribuir la gasolina, el petróleo, la gasolina. Pero lo que empezó a hacer desde el principio fue dar contratos a empresas privadas, como lo hacen todos los gobiernos, pero sin licitación. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos deben hacer concursos de licitación para que la mejor empresa sea la que se quede con el contrato que le va a dar el gobierno para que le trabaje, y la mejor es la que se queda. No, sin licitación. ¿Qué quiere decir? Que le empezó a dar como nepotismos a sus cercanos, corruptos, los contratos. Nada más era como el 95% de contratos sin licitación.
tal vez uno que otro para, siempre como dicen, para tapar el ojo al macho, para engañar. Cuando los gobiernos anteriores sí daban contratos con licitación mínimamente a más del 50%, Obrador no. Ahí empezó su dictadura con los superdelegados, empezó su corrupción con los contratos sin licitación a empresas privadas y empezó su hostilidad, su persecución de brujas. Y lo más grave, empezó a destruir todo. Todo lo empezó a destruir, argumentando una corrupción que nunca demostró, y lo que decían, bueno, si hay corrupción en esto, que combatan la corrupción y la quite y que siga eso, no, era el pretexto para tirar todo lo que habían hecho gobiernos anteriores, ¿sí? Una maldad brutal, y se reflejó empezando por cancelar la construcción del aeropuerto internacional en la ciudad de Texcoco, que llevaba el 40% de construcción y que iba a ser, que ya era la obra de arquitectura premiada internacionalmente, ese aeropuerto en Texcoco que había empezado Peña Nieto. Y que muchos gobiernos no terminan porque no les da tiempo, pero no quiere decir que sea algo malo, no les da tiempo, esperando que el otro gobierno pues lo concluya. Pero a la brava tiró. ¿Y saben qué pasó cuando hizo eso? Que tiró a la basura 300,000 millones de pesos por tirar una obra que llevaba el 40% de construcción y por tener que pagar multas a todos los empresarios que con contrato estaban construyendo el aeropuerto en Texcoco. Multas millonarias tuvo que pagar, destruir un aeropuerto que iba a poner a México en el 5º lugar mundial de turismo, porque lleva a ser el de los 3 mejores aeropuertos del mundo, ¿no? Por pura envidia, por pura venganza, por pura maldad y destrucción, tiró esa obra. ¿Y qué hizo? Su típica farsa politiquera malvada, una encuesta preguntándole al pueblo si querían, si quería que siguiera o que se quitara el aeropuerto, la construcción. ¿Y saben qué? Puros idiotizados obradoristas son los que fueron a votar. El 2% de la población votante fue el 2%. El 98% de los votantes que podían votar no fueron, no participaron. Claro, ese 2% eran puros obradoristas idiotizados. Por eso hacía encuestas, consultas cuando sabía que le iban a dar la razón. El 2% fue a votar y ese 2%, pues como el 85% dijo que sí se quitara el aeropuerto en Texcoco. Ya la farsa de este loco, engañando al pueblo, a los mexicanos. Y a cambio de esto iba a ser el aeropuerto en Santa Lucía. ¿Y saben por qué mandó tirar, además de venganza, el aeropuerto de Texcoco? Porque él quería darle el contrato a su compadre Riobó, ese es su apellido, para que lo hiciera en Santa Lucía. Fíjense, aquí vemos cómo lo que es una persona, un enfermo mental, un psicópata, ya en un cargo político, un psicópata nunca piensa en obras en base a lo que la obra debe ser, a lo que es el pueblo, lo que va a ayudar. Lo hace en base a su capricho, a su venganza, a su envidia, a su rivalidad, en base a eso. Así proceden los psicópatas. Los psicópatas son, por ejemplo, los asesinos seriales, que matan gente, asesinan a 10, a 20 personas, y la gente, nadie se imagina que ese asesino serial es este vecino que se ve muy bueno, que habla muy suavecito, que saluda a todos, que hace obritas de caridad.
La gente no puede creer que ese que se ve buena gente, como parecía los idiotas que Obrador parecía, esos eran asesinos seriales, gravísimos, los peores, enfermos mentales. Pues así es, Obrador es un psicópata, peor que un asesino serial, que bajo apariencia de que el primero del pueblo, lo que quería era destruir a todos y con una mentalidad de enfermedad mental, de querer destruir a todos los que le ganaron, pero sobre todo a todos, porque pues él, más allá de él no existe nadie. Él es el único, como reverendo loquísimo, como loquito, nada más importa él. Entonces su capricho era hacer un aeropuerto en Santa Lucía y darle el contrato a su compadre Riobó y destruir esa maravillosa y monumental obra en Texcoco a la que le inventó corrupción. ¿Y saben qué dijo su secretario de Comunicaciones y Transportes, el encargado de todas esas cosas, Jiménez Espriu? Lo dijo públicamente, que no se encontró ninguna prueba de corrupción en el aeropuerto que se estaba haciendo en Texcoco. Lo dijo, quedó grabado, lo dijo públicamente. ¿Y saben qué salió a decir López Obrador al otro día? Que sí había corrupción. Y argumentó cosas que no son corrupción, que el agua y no sé qué cosas que no tienen que ver con la corrupción, que tampoco lo que decía era cierto, pero a Obrador no le importa que decir la verdad, o sea, no hay una noción de principios morales que digan, ay, no puedo decir eso tan evidentemente mentiroso, y no puedo decir esas cosas tan aberrantes. No, el loco dice eso. Así como un loco puede decir que es Beethoven, que compuso la quinta sinfonía, la novena sinfonía, un hombre que no sabe ni tocar un instrumento, así es un psicópata, decir las cosas que se le pega la gana. Y como enfermo mental lo decía, entonces, y empezó a destruir todo. Lo que sí, un dineral tremendo. Y lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, que por tirar esa obra, México perdió 300,000 millones de pesos. Claro, no es dinero de Obrador, pues es dinero del país, lo tira, hago mi capricho, destruyo a aquellos, invento corrupción, hago una consulta donde va el 2% y el 98% no va, y ya justifico mi maldad, mi capricho y mi venganza. Vamos a hacer una pausa.